Jairito, estás muteado. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, ahorita te escuchamos, estabas muteado. Genial. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos entonces a iniciar en esta parte hablando un poco sobre conceptos básicos, hablando un poco de la piel, de la biología de la piel, porque este órgano tan importante muchas veces lo vemos simplemente relegado solo desde la parte biológica. Bueno, aquí ya me hicieron totalmente la presentación muy completa. Eh, Vamos a hablar sobre la piel, características, cómo son procesos de cicatrización y vamos a hablar un poco también en esta primera parte de todo lo que gira en torno a las generalidades de la piel. Cuando hablamos de este tema, pues siempre parece que en nuestras instituciones de Latinoamérica todavía tenemos el concepto de trabajar sobre ya cuando la piel está dañada. Realmente son pocas instituciones que hoy se dedican a trabajar desde la prevención. Si bien es cierto, parece un poco muy teórico y realmente es difícil llevarlo a la práctica, lograr que en nuestras instituciones se piense desde la prevención del daño de la piel. Mm, Siempre vemos también la piel desde un enfoque muy biológico, pero recordemos que nuestros pacientes también, finalmente la piel es una carta de presentación, es la carta de presentación cómo nos relacionamos con los otros, hace parte también de nuestra autoestima, de nuestra autoimagen, entonces ya tiene de otra, si lo miramos desde otra vista, un componente psicológico, pero también a través de la piel se expresan emociones, sentimientos. Entonces hoy la invitación es a sensibilizarnos sobre la importancia que tiene la piel dentro de todo lo que hacemos en el cuidado en el día a día y que hoy el ADN que hablamos siempre dentro del cuidado, pues está la piel de nuestros pacientes. Si hay alguien que deba saber más sobre la piel, somos los enfermeros y enfermeras y sobre todo estar muy enfocados desde la prevención de complicaciones. Vamos a mirar un poco sobre la piel y sus características, cómo tenemos que desarrollar esa, yo diría, esa sensibilidad de cómo despertamos nuestros sentidos para que con cada encuentro que tenemos con los pacientes podamos también ver, tener otros ojos clínicos que nos permitan identificar esas pequeñas diferencias que nos manifiesta la piel cuando hay un deterioro o que finalmente también es una manifestación de otra enfermedad que pueda tener el paciente. Este es un órgano complejo que tiene, recordemos, tiene la capa extensa y su superficie es la superficie más grande que tenemos. Tiene espesores variables y ustedes saben que es muy diferente la piel que tenemos, por ejemplo, en las plantas de los pies a la piel que tenemos en las mejillas o la zona interglútea o la piel que tenemos en tórax. Entonces, cada área pues tiene unas características especiales que necesitamos también entender. Y por supuesto, esta extensión va a variar de individuo a individuo, dependiendo también de la talla y la complexión de cada uno. En cada centímetro de piel tenemos que hay aproximadamente 5 folículos pilosos, 15 glándulas sebáceas, son estructuras que no podemos tampoco pasar desapercibidas y sobre todo cuando estamos relacionando esto con temas de control de infecciones, porque vamos a ver que también en estas áreas se alojan bacterias. Tienen glándulas sudoríparas, nervios, vasos sanguíneos. También están todos los órganos de la percepción sensorial, los organelos sensitivos, y se encuentran, miren, en tan solo 1 centímetro cuadrado de piel, más de 6 millones de células. Es un sistema que para mantener esa homeostasis, ese equilibrio, pues necesita de muchas más cosas y vamos a mirarlo también un poco más al detalle. Sabemos que nuestra piel tiene y cumple unas funciones fundamentales, es nuestra principal barrera protectora frente a contaminantes externos, es barrera frente a virus, bacterias, es la barrera
frente, es una barrera mecánica, es una barrera física y antimicrobiana. Entonces, hoy debemos pensar siempre en la piel como esa barrera protectora. Cuando se pierde la continuidad, la integridad de la piel, pues de alguna forma u otra esto va a afectar en diferentes formas a los pacientes. Nos permite también mantener la termorregulación, que es tan esencial. Hace parte del metabolismo, especialmente del metabolismo, y aquí está relacionado, por ejemplo, a la vitamina D. Hace parte de la absorción y excreción. Recordemos que a través de la piel también se pueden absorber sustancias y se pueden también hacer excreción. Por ejemplo, piensen ustedes como del CO2. La piel tiene siempre todo un tiempo de intercambio gaseoso y tiene también otras funciones como la parte sensorial, hace parte también de la inmunidad. Tiene un poder de autorreparación, pero recordemos que la piel tiene ese poder de autorreparación, es limitado, ¿cierto? Si todos tenemos una capacidad, por ejemplo, piensen ustedes cuando estamos expuestos a orina, a heces, cuando los pacientes están expuestos a trauma para adhesivos, claro, nuestra piel tiene esa capacidad de autorreparación, pero siempre es limitada y se va a ver condicionada también por otros, digamos, factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos que hacen parte de esta autorreparación. Y por supuesto, como lo hemos visto, hace parte también de nuestra imagen corporal. Es parte de nuestra carta de presentación frente a los otros, pero también hace parte de la piel de nuestra autoimagen y nuestra autopercepción. Las variaciones se van a tener, recordemos también, dependiendo del sexo. Yo diría que las variaciones de pronto cuando uno, si tenemos estas variables, la edad es una variable importante. Sabemos que las edades extremas siempre tienen un mayor riesgo de daño en piel. Por una parte está, por ejemplo, piensen el paciente neonatal específicamente, que tiene un 30% menos de extracto córneo, que tiene una pérdida transdérmica de agua mucho más acelerada. Y por otra parte están nuestros adultos mayores, en los cuales empieza a disminuirse el colágeno, la elastina, empieza a adelgazarse la unión dermoepidérmica. Y pues miren que estos son también tipos o variaciones de pacientes que tenemos que tener presente, porque son a definir el plan de cuidados que tenemos. Por otra parte, tenemos algunas otras variables. Yo creo que les vamos a agradecer, porfa, dejar sus cámaras apagadas para que puedan tener todos una mejor transmisión también de sonido. Tenemos una composición que hace parte de la estructura de la piel. Aproximadamente, recuerden que esta es la que nos permite que no hagamos una pérdida totalmente de agua, y mucha de la parte de la piel está compuesta por líquidos. Por eso es tan importante la hidratación en los pacientes para mantener esa homeostasis. También tiene una gran... entre sus componentes están también las proteínas, lípidos que hacen parte de las membranas de del manto hidrolipídico de la piel, tiene minerales, entre otros. Y hay variaciones también, como lo hemos visto. Por ejemplo, es diferente la piel, la textura, la turgencia, las capas que se presentan en las palmas de las manos o las plantas de los pies, en los anexos cutáneos. Entonces, aquí vamos a también tener unas variaciones importantes. También cuando hablamos de la estructura de la piel, tenemos que saber que nuestra piel es estratificada, que tiene varios epitelios, y dentro de esos pues tenemos el epitelio escamoso, queratinizado, multiestratificado. Miren que este último epitelio que estamos viendo en la parte superior pues tiene aproximadamente 5 capas, y es lo único que realmente nosotros podemos tener o podemos ver más fácilmente de la piel. Y en esto hay una gran cantidad de actividad celular que conlleva también pues todo el recambio celular necesario
para que esta piel vaya cambiando. También es necesario recordar que nuestra piel tiene un manto ácido. El manto ácido es esencial y mantenerlo. El manto levemente ácido, mire que está entre 4, 5, 5, 7 aproximadamente. Este nos ayuda a controlar la carga bacteriana y todas estas bacterias que pueden de pronto colonizar. Piensen ustedes que cuando hay utilización, por ejemplo, de jabones, los jabones también usualmente pueden bajar la carga bacteriana, pero también nos cambian el pH normal de la piel, volviéndolo más alcalino y más susceptible. La idea es siempre tratar de mantener un pH levemente ácido. Tenemos una flora cutánea residente, una flora cutánea transitoria. La transitoria sabemos que la eliminamos con agua y jabón, la eliminamos en gran parte con, si vamos por ejemplo a hacer un procedimiento donde se requiere antisepsia de piel con clorexidina en base alcohólica, y tenemos esa flora también que está residente en capas más profundas de la piel. Tenemos que, y vemos acá que la mayor parte de células que componen la piel están formadas por los queratinocitos o los corneocitos. Estas son células que poco a poco, a medida que van envejeciendo, se van yendo hacia las capas más externas de la piel y van deshidratándose, perdiendo tamaño, y es lo que nosotros usualmente vemos como la piel, cuando tenemos la piel seca, pues esos básicamente son esos queratinocitos y cornocitos que ya se han deshidratado, que han muerto y que finalmente terminan desprendiéndose a través del extracto córneo de la piel. Tenemos también los melanocitos, que son los responsables aquí también del color de la piel. Tenemos las células de Langerhans, las células de Merkel, que están relacionadas con todo el sistema inmunitario que también nos provee la piel. El extracto córneo, tenemos una barrera natural protectora. Esta es una barrera que se ha denominado o se ha asemejado con lo que ustedes piensen así como una pared que tiene ladrillos y cemento, donde, y se parece porque básicamente los ladrillos son muy similares a los corneocitos, y los lípidos intercelulares que hacen esas conexiones hacen de cuenta como si fuera el cemento. Entonces tiene una apreciación muy similar a una pared de ladrillo y cemento, cómo se forma el manto hidrolipídico en la piel. Estos corneocitos son células que tienen también queratina. Los lípidos intercelulares, aquí hay varios, como ceramidas, colesterol, ácidos grasos libres de cadena larga. Entonces miren que nuestra piel es bastante compleja en su composición. Esta barrera hidrolipídica también nos ayuda a controlar lo que se conoce como la pérdida transdérmica de agua. Es una barrera que nos da frente a microorganismos, aunque si bien es cierto, nuestra piel todo el tiempo están habitando una gran cantidad de microorganismos, el mantener el manto ácido, el efecto barrera, mantener la continuidad de la piel, nos da esa barrera protectora. Y por supuesto también tiene lípidos sebáceos epidérmicos que mantienen o hacen parte también de la protección que nos brinda la piel y mantener la humedad y la humectación. Vemos acá como en relación al pH de la piel, el pH pues necesitamos mantenerlo. La piel humana tiene ese pH levemente ácido para disminuir en esencia la acumulación de bacterias que pueden ser nocivas o que pueden colonizar en estos sitios. Vamos aquí. Cuando hablamos de estructura de la piel tenemos entonces lo que es la dermis, que está compuesta básicamente, hemos hablado en la parte anterior, nos hablamos un poco más sobre todo lo que era el extracto córneo, que hace parte del epidermis, que es esa barrera hidrolipídica, pero yendo en capas más profundas de la piel tenemos la dermis, donde tenemos una compleja red de tejido conectivo. Ahí la dermis básicamente le da el soporte estructural a la piel, le da la resistencia, flexibilidad y elasticidad
Aquí encontramos todo el suministro vascular, aquí es donde la piel se nutre a través de la irrigación que tiene de arterias y venas. Está el sistema también, la parte sensitiva a través del nervioso, el sistema de drenaje linfático y también aquí hay una porción de lípidos que son necesarios también para el proceso de mantener nuestra temperatura corporal. Hay diferentes tipos de células. Aquí la gran mayoría, si ustedes veían, cuando hablábamos de la epidermis, estábamos hablando de los corneocitos y queratinocitos, que tienen una gran cantidad de queratina, pero aquí estamos ya en la dermis hablando de fibroblastos, de miofibroblastos, mastocitos, macrófagos. Todos estos son células no solo de soporte, sino que algunas de ellas también, como los macrófagos, cumplen una función de inmunidad celular. En el tejido subcutáneo, que es la parte más profunda, es también necesaria porque aquí hay un reservorio específicamente a través de la grasa de los adipocitos y es un reservorio de energía, de agua y grasa. También hay una actividad aquí endocrina que es la leptina y la adiponectina, que son dos hormonas que están relacionadas con todo este proceso del metabolismo de los ácidos grasos. Es un aislante en la conservación también del calor corporal, la falta de... miren, por eso también necesitamos el tejido adiposo para mantener el calor corporal. Unas dietas muy restrictivas o pacientes que han perdido masa muscular y adicionalmente han perdido tejido adiposo son pacientes que van a tener mucho más frío y miren que en la misma valoración no lo puede percibir. Eso pasa también, por ejemplo, en el adulto mayor. Los pacientes adultos mayores han perdido también no solo masa muscular, sino esta parte de tejido adiposo y eso conlleva también a que tengan una leve sensación térmica o inclusive ellos mismos una sensación térmica de mucho más frío que una persona joven. Aquí entonces están los adipocitos, que básicamente son las células que caracterizan esta parte. Entonces aquí, hasta aquí hemos visto las tres capas básicas de la piel. La piel del adulto también es un ambiente y es un universo de bacterias. Aquí se encuentran una gran cantidad de microorganismos que hacen parte de esa flora residente, mal llamada hoy flora cutánea, deberíamos hoy llamarlo microbioma o microbiota, realmente es el concepto como se deben enunciar. Aquí hay microorganismos que son habitantes naturales de piel y aquí están usualmente los Staphylococcus aureus, epidermis. También hay otra serie de bacterias como si ahí resaltáramos las cornibacterias, los acinetobacter. Claro que estas son usualmente bacterias más de tipo comensal que hacen una simbiosis con la piel. Sin embargo, vemos que cuando, por ejemplo, la piel puede perder continuidad, pues aquí ya los estafilococos y todas estas demás bacterias epidermis pueden generar colonias bacterianas mucho más grandes y empezar a generar esos desechos tóxicos que pueden finalmente dañar también el tejido sano. Aquí también hay una distribución selectiva, entonces hay una carga bacteriana especialmente alta. Recuerden, donde tenemos más carga bacteriana va a ser en axilas, en las ingles y en los espacios interdigitales. Y aquí hace, por ejemplo, la referencia a la importancia en las ingles cuando se inserta un catéter femoral. Ahí necesitamos verificar que haya quedado una correcta técnica de antisepsia en la higiene de manos. Todavía tenemos una gran oportunidad en espacios interdigitales. Recuerden que ahí la fricción es fundamental dentro de la técnica de higiene de manos porque miren que son zonas que especialmente son selectivas y tienen una gran cantidad de bacterias. Y por otro, hay otras zonas que también son más grasas como la frente y la nariz o zonas más secas como las extremidades. Aquí vemos entonces en este corte histológico cómo hay dos tipos de
básicamente de ambientes microbianos, y aquí en el extracto córneo, que es la capa más externa, que aquí básicamente está la flora transitoria, y eso es cuando nosotros la podemos eliminar utilizando el jabón y el agua, o antiséptico a base de clorexina, que hoy es lo indicado. En esta capa, pues aquí también habita una importante cantidad de bacterias y diferentes tipos que ya hemos visto. Pero tenemos en capas más profundas flora que es residente, estos microorganismos que siguen reproduciéndose y que pasados 24 48 horas resurgen a capas más, al extracto córneo de la piel, a capas más superficiales. Y miren esta dinámica que se tiene entre estos dos tipos de microbiomas que se encuentran en las capas. Tenemos también mecanismos de defensa de la piel, y aquí entonces tenemos que nuestra piel básicamente se defiende a través del pH. Mantener un pH levemente ácido nos ayuda a tener menos carga bacteriana, o por lo menos tenerla controlada. Descamación continua de los corneocitos. Nosotros vemos cuando nuestra piel empieza fácilmente a descamarse, esos son esos corneocitos que simplemente se han deshidratado, han muerto. Y miren que una persona produce en promedio 9 gramos de corneocitos. Eso no lo vemos en el día a día, pero todo el tiempo estamos haciendo esta eliminación. Pero dentro de esas dentro de esas células que se descaman, pues también van bacterias, ¿sí? Por eso miren que ahí el racional del por qué utilizamos, por ejemplo, un gorro en procedimientos que sean estériles, porque finalmente en el cuero cabelludo también hay un gran desprendimiento, hay una gran descamación de estas bacterias, de estas células, junto con bacterias adicionales que son los habitantes normales de piel. Tenemos también que hay unos procesos, aquí vamos a irnos un poco pasándonos a esta parte, donde vamos a hablar un poco más ya enfocados a escalas de valoración del riesgo, ¿sí? Tenemos entonces acá que hemos visto generalidades que seguramente ustedes ya saben, simplemente para recordar cosas puntuales que seguramente vamos a seguir abordando en las diferentes presentaciones. Aquí ya nos vamos a ir un poco más por qué necesitamos hacer una valoración del riesgo. Todo paciente que ingresa a una institución debería, así como los signos vitales se toman de igual forma, hacer esa valoración, que pues es necesaria, porque recuerden que la piel es el órgano más importante. De aquí se pueden derivar muchas complicaciones adicionales para el paciente y para la carga de la enfermedad que ya el paciente trae. Y aquí tenemos que utilizar básicamente todos nuestros sentidos, ¿cierto? La visión, el tacto son fundamentales, tener un área que esté iluminada muy bien para poder hacer una buena valoración de piel. Pero yo diría que sobre todo es tener la conciencia, la actitud de hacerlo. ¿Cuántas veces no nos llegan los pacientes? Simplemente nos enfocamos en ingresar datos a los sistemas, al computador, a registrarlos, pero pocas veces estamos realmente viendo y valorando los pacientes. Y algo que hace parte de la esencia del cuidado de enfermería definitivamente es la valoración del paciente, ¿cierto? Mirarlo, tocarlo, mirar cómo está su piel en las diferentes zonas, ¿cierto? En la medida que tenemos más madurez clínica, también vemos que esta parte es fundamental dentro de los procesos de cuidado, y que finalmente nos ayuda a identificar problemas potenciales y sobre eso intervenir prontamente si vemos que el paciente tiene algún riesgo. Nos ayuda a determinar esta valoración de piel el riesgo de daño y otras complicaciones que puede también manifestarse a través de la piel. Nos guía en un plan de tratamiento que sea integral y que básicamente sea preventivo, es hacia donde todos nos debemos enfocar. En este tema de piel, los invito también a que involucremos al equipo médico, al equipo que hace temas de terapias, especialmente respiratorias, porque ellos también deben estar también correlacionados con estos temas.
la responsabilidad social que tenemos sobre los pacientes es de todos, no solamente de enfermería o médicos o nutricionistas terapeutas. Finalmente, la piel es el reflejo del cuidado que estamos ejerciendo desde cada disciplina. Por otra parte, vamos a enfocarnos un poco más en lesiones por presión, porque finalmente siguen siendo, cuando hacemos la valoración del paciente, uno de los principales eventos adversos. Ya no lo decía el estudio IVEAS que se hizo para Latinoamérica, que siguen siendo, tienen una prevalencia igualmente alta estas lesiones, y pues finalmente es con lo que nosotros muchas veces hacen parte de los indicadores de calidad de una institución y son de reporte obligatorio. Entonces, ¿qué recomendaciones tendríamos sobre eso que nos hace las guías y directrices de las guías Pan-Pacífico? Básicamente, implementar el uso de una escala de evaluación de riesgos. Ustedes saben que hay más de 200 escalas, ¿sí? Creo que la forma más sencilla es que lo sometamos a un consenso. Utilicen la escala que sea más fácil de llevar, que sea más reproductible, ¿cierto? Que sea muy sencilla y que realmente nos ayude a tomar más rápidamente decisiones. Entre más sencillo va a ser mucho mejor. Recomendación también, y estando en los programas de protección de piel, es que menos es más. Definitivamente, cuando hacemos cosas más sencillas, seguramente podemos verificar más pacientes. No nos llenemos de tantas escalas que finalmente no nos dicen mucho, ni tampoco nos permiten tomar decisiones oportunas y mejores para los pacientes. Realizar la evaluación de la piel para identificar los primeros signos de daño, y es valorar completamente el paciente, talones, sacro, cómo están a nivel de espalda. A veces nos quedamos solo en la parte anterior. Implementar estrategias de cuidado preventivo de la piel. A medida que yo estoy haciendo la valoración, pues también estoy entregando estos cuidados. Creo que son los momentos de la verdad, de informar al paciente, a la familia, mirar cómo está el estado nutricional. Recordemos que todo lo que es la ingesta nutricional hace parte del cuidado mismo. Muchas veces pensamos que eso solo tiene que ver nutrición, pero el control de ingesta hace parte del cuidado de enfermería. No sometamos a los pacientes a ayunos innecesarios. Más bien tenemos que diariamente preguntarnos, esos pacientes que están sin vía oral, ¿por qué están sin vía oral y por qué no les estamos iniciando ya la alimentación? Nosotros estamos haciendo siempre una desnutrición controlada en los hospitales de forma iatrogénica, y esto está directamente afectando la integridad de la piel en los pacientes. Reposicionar y movilizar con frecuencia a los pacientes y tempranamente. Los pacientes hay que hacerlos parte de estos cuidados, al paciente, la familia. No podemos trabajar solos, debemos involucrarlos como equipo y como parte de esa filosofía del cuidado, que es que el paciente también asuma su rol, un rol protagónico en el propio cuidado. Evaluar la necesidad de una superficie de apoyo para la reducción de presión es fundamental. No siempre tenemos todas las superficies de apoyo, inclusive hay veces que hay unas que ni siquiera nos sirven, o porque el colchón está pinchado, o porque se desinfló, o porque no hay suficientes, ¿cierto? Entonces tenemos que también tener el criterio, según la escala de valoración, a quién priorizamos para las superficies de reducción de presión. Implementar estrategias para evitar lesiones por presión relacionadas con dispositivos médicos. Los dispositivos médicos pues también tienen un gran riesgo, y mientras un paciente tenga un dispositivo médico tiene riesgo de hacer lesión, y esto hace parte también que todo el tiempo, yo no diría eduque, sino entrene, informe. Educación realmente es cuando logramos cambiar un cambio en el comportamiento de las personas. No siempre lo logramos en la hospitalización, pero por lo menos tenemos que hacer todo ese tiempo esa retroalimentación con las personas que tanto entendieron, porque muchas veces les damos mucha información y no todas las personas procesan a veces tanta información al mismo tiempo. Entonces es bueno hacer ese feedback de qué tanto nos entendieron de lo que nosotros dijimos, por ejemplo, en medidas de reducción de la lesión. Ustedes saben que la escala de Braden es una escala que se ha utilizado ya hace bastante tiempo. En mi concepto, y no solo en mi concepto, sino en lo que nos muestra la investigación, es una escala que realmente tiene muchas ventajas,
porque evalúa varias variables del riesgo y le permite a uno determinar de una forma mucho más sencilla quiénes están en mayor riesgo, en medio o tienen un riesgo bajo. Entonces, utilizar una herramienta validada de evaluación del riesgo es fundamental. Esta escala de Braden es un ejemplo. Esta escala debería hacerse en el momento de la admisión. Todos los pacientes deberían tener una valoración del riesgo en piel, así como coloco los signos vitales, así como hoy hablo del dolor, la piel. Este yo diría es como ese séptimo signo vital que también necesitamos incluir. Completar todo lo que son la categorización del riesgo, documentarlo, qué acciones preventivas se le han indicado al paciente, cómo encontramos al paciente a esa valoración. Muchas veces las historias clínicas padecen de déficit de información y para efectos de auditoría, de seguimiento, de investigación, pues muchas veces la información es extremadamente limitada o simplemente no hay información. Pero también recordemos que las escalas de evaluación de riesgo no capturan todos los datos del riesgo, ¿cierto? Entonces, algunos pacientes pueden que tengamos, por ejemplo, cosas que no se contemplen dentro de la escala de Braden. Y aquí piensan ustedes en presencia de dispositivos médicos, eso no lo habla Braden. Perfusión o circulación alterada, esto no lo habla Braden. Si el paciente tiene infección o fiebre, esto puede afectar la piel. Si el paciente tiene incontinencia fecal, cómo está el índice de masa corporal, cómo es por ejemplo, si el paciente está sometido a procedimientos quirúrgicos y qué duración han tenido, si hay comorbilidades subyacentes, por ejemplo, la diabetes, que es un factor de riesgo para lesiones por presión, o si el paciente tiene edad avanzada. Entonces, miren que no siempre todo está en la escala, ¿sí? Creo que aquí necesitamos utilizar la integración clínica, el juicio, el criterio, la experiencia para poder determinar a veces cosas que se nos pueden escapar de una escala. No nos podemos simplemente conformar con decir tiene un riesgo medio, tiene un riesgo alto y mirar qué pasa. Yo diría es como mirar ese 360 de los pacientes. En este video vamos a ver, yo creo que, a ver si nos deja, si aquí nos deja hacerlo. Pero voy a compartir con el sonido. Entonces, permítame un segundo. Vamos a dejar de compartir y voy a volverles a compartir, pero con el sonido. Ahora, si yo acá apagar mi micrófono, mi cámara, y vamos a ver este video de evaluación de la piel. Una evaluación de la piel de pies a cabeza en el capítulo. También mostramos cómo llevar a cabo una evaluación de la piel de pies a cabeza en el capítulo 2. Pero para recapitular rápidamente, deberá evaluar estos 6 aspectos de la piel: color, temperatura, humedad, textura, integridad y dolor. Preste particular atención a la piel en sitios que están en riesgo de desarrollar lesiones por presión, como prominencias óseas y bajo dispositivos médicos. Asegúrese también de observar dentro, alrededor y debajo de dispositivos, pliegues de piel y prendas de ropa como calcetas. También Bien, hemos visto acá cómo la evaluación de la piel es importante realizarla de pies a cabeza, de forma cefalocaudal, para identificar esos primeros signos, primeros síntomas de deterioro del daño en la piel. Aquí necesitamos entonces mirar cómo está el color, la temperatura, la humedad. Hay que tocar a los pacientes para identificar la textura, la auturgencia, mirar si hay pérdida de la integridad de piel, qué nos manifiesta el paciente, si puede también percibir dolor. Saber dónde mirar es fundamental porque hay zonas que especialmente son más vulnerables al daño, y aquí si estamos hablando de reducción del riesgo en lesiones por presión, pues la valoración de la zona sacra, de talones. Si por ejemplo nuestro paciente está en cuidado intensivo, recibe inotrópicos, recuerden que estos inotrópicos pues disminuyen la perfusión también a miembros inferiores,
y por otra parte en otros sitios que no son tan frecuentes, pero como omoplatos, como la parte occipital, especialmente el occipital lo vemos más a veces en paciente pediátrico, es donde hemos encontrado más prevalencia de daños. Pero una zona que especialmente nos afecta a los pacientes y más si nuestro paciente tiene incontinencia urinaria o incontinencia fecal, el exceso de humedad junto con la presión, la fricción, el cizallamiento, pues va a aumentar el riesgo en esta zona. Si nuestro paciente tiene un dispositivo médico, necesitamos también valorar cómo está la piel alrededor de estos dispositivos. Y piensa en una simple cánula nasal, como por ejemplo puede terminar haciendo una lesión por presión en la coana interna de la nariz. Ahí simplemente ver al paciente. Muchas veces, por ejemplo, en cuidado intensivo tenemos pacientes con tubos urotraqueales que el exceso de humedad por un lado que genera la cialorrea en el paciente, pero la presión que ejerce este dispositivo en las comisuras labiales pues termina siendo unas lesiones importantes. Mientras tengamos un dispositivo médico tenemos riesgo de que el paciente tenga una lesión. Y cosas tan sencillas, por ejemplo, como esta que seguramente ustedes lo han visto, pacientes que, por ejemplo, no se han cambiado en toda la noche y quedan con los dispositivos médicos debajo. Los dispositivos médicos también hay que valorar la piel alrededor, son de alto riesgo. Un paciente, miren, en estas condiciones pareciera y no es tan infrecuente. Si ustedes lo ven y lo miran en un turno de la mañana, pacientes que han estado toda la noche, a veces uno los ve con la marcación de los equipos, de las sondas, de las sábanas mismas. Miren, y por eso la necesidad de girar los pacientes, valorarlos de forma continua también en las entregas de turno. Esas valoraciones tienen que, como hemos dicho, hacerse desde el momento de la admisión, como parte también de la evaluación del riesgo, deben hacerse con cierta periodicidad. Si bien es cierto, por ejemplo, cuando se habla hoy de hacerlo cada 8 días y los pacientes están en bajo riesgo, hoy tenemos que ser más, utilizar el criterio clínico. Hay pacientes que requieren valoraciones más frecuentes, y dentro de esto también hacerlo antes del alta. Cómo se va el paciente cuando estamos haciendo nuestra nota de salida, cómo queda la piel. El paciente quedó con alguna lesión por presión, tiene alguna DAI, tiene una lesión por adhesivos, por MARSI, tiene una lesión por dispositivo médico. Y esto, por supuesto, estar documentados dentro de la historia clínica porque esto puede también tener efectos legales. El concepto hoy es un manejo integral de los pacientes. Hemos visto hasta aquí sencillas cosas desde la biología, la importancia y la relevancia que tiene la piel para nuestros pacientes como una barrera protectora. Y adicionalmente hemos visto la necesidad de hacer la valoración del riesgo para todos los pacientes, identificando esos signos que nos pueden estar indicando el riesgo y dónde se está produciendo el daño para intervenir oportunamente. No nos podemos quedar simplemente en la valoración. Tenemos que hacer como líderes del cuidado estrategias que reduzcan realmente el riesgo en nuestros pacientes. Espero que esta presentación haya hecho sentido. No simplemente creo que con esto logramos recordar algunos conceptos que seguramente todos manejamos, pero volviéndolos otra vez y conectándolos con nuestra práctica clínica diaria. Si hay alguna pregunta o comentario, siéntanse libres de hacerla en este momento. Buenas tardes. Una consulta. Cuando nosotros usamos los dispositivos de alto flujo, muchas veces daña la zona de la nariz, como usted bien lo decía. En este caso, ¿qué producto recomienda usted aplicarle? No sé, aparte del Cavilon tal vez que lo usamos, o solamente eso bastaría para proteger esa piel sensible de esa área, ¿no? Gracias. Vanessa, gracias. Mira, esa pregunta creo que te la voy a ampliar un poco más el día de mañana, que vamos a hablar sobre reducción del riesgo de daños de piel por dispositivos médicos. Sin embargo, para darte una respuesta, esto es un conjunto de cosas, ¿cierto? Miren que nosotros no hay ni productos 10
ni hay una sola cosa por hacer. Siempre todas las estrategias son multimodales. Todo arranca por nuestra educación. La medida que tenemos más educación sobre estos temas, nos genera lo que tú estás haciendo, sensibilidad. Oiga, esto no es normal que mi paciente que tiene un sistema de alto flujo se le dañe la nariz, se le dañen las mejillas, ¿cierto? Entonces ya tengo sensibilidad, ya ahí tengo ganado el 50%. Lo otro es qué estrategias debo hacer, entonces eso involucra el material mismo que está en contacto con el paciente, ahí hay varias fuerzas involucradas. Yo puedo disminuirlo con una película protectora, puedo disminuir la fricción sobre la piel, pero seguramente a veces necesito también un apósito que me libere presión, pero sin que me afecte el sello, por ejemplo, en los casos que tenemos las no invasivas, ¿sí? Entonces hay como una serie de estrategias combinadas de valoración, pero yo sobre todo pienso que tenemos que hacer el seguimiento a los pacientes, ¿cierto? Pedir ayuda, porque a veces, muchas veces, empezamos a hacer cosas inclusive de forma artesanal que creemos que pueden funcionar. Por supuesto, todos trabajamos con una vocación de hacer lo mejor por nuestros pacientes, pero no siempre eso lo que estamos haciendo puede ser benéfico para el paciente. Entonces, tenemos que también levantar la mano, pedir ayuda a personas que tengan ya formación en cuidado de heridas y solicitar asesoría sobre estos temas. Pero espero que el día de mañana, Vanessa, vamos a ampliar un poco más ese tema que es específicamente de cómo reducimos el riesgo alrededor de dispositivos médicos. Muy buenas tardes. Brillante exposición acerca de la fisiopatología de la piel. Muy agradecidas, licenciado Jairo. No sé si alguna de las compañeras presentes tendrá alguna pregunta más para poder seguir conversando. No, muchísimas gracias, licenciado Jairo. Muy importante su exposición y a la vez felicitar al comité organizador por tomar este punto importante, como dice usted, de la prevención, porque la mayoría del curso está orientado sobre la curación. Nosotros como enfermeras especialistas que trabajamos en una unidad de cuidados intensivos, tenemos que tener esa visión preventiva, no curativa, sino prevención, y desde el punto de vista de valoración del riesgo y tomar finalmente la decisión de aplicar una escala y tomar las medidas preventivas. Muchas gracias. Gracias por el comentario, licenciada, muy valioso. ¿Algún comentario más por parte de nuestro auditorio? Bueno, licenciado Jairo, muchísimas gracias por la ponencia acerca de